En 1999, Taito lanzaba en arcades un título que creó bastante afición y furor en Japón, y que contaba como peculiaridad con un controlador que no era otra cosa más que un mando de radiocontrol auténtico, porque lo que el juego ofrecía era eso, ser un simulador de competición de coches de radiocontrol, y lo hizo bastante bien. ¡Qué grande, señor Metalman! De Chilindrín me fascinaban los autos a radiocontrol. Esta recomendación pinta bastante chida. Prosiga, maestro, prosiga. Ya en el año 2000 y durante los últimos coletazos de vida de PlayStation, la gris de Sony recibió un port estupendo que respetaba al 100% lo que la fabulosa recreativa ofreció en los salones arcade. Aquí lo que encontrábamos era un juego en el que debíamos competir en una liga ficticia compuesta por varios escenarios, que podían variar en temas de climatología y horarios, en los que deberíamos clasificarnos para avanzar y para conseguir un premio en metálico que nos permitiría optar a nuevos chasis y partes mecánicas de cara a mejorar nuestro vehículo. Contábamos con una tienda para elegir piezas, un taller para montar los coches y modos contrarreloj y arcade, además de la liga principal. También podíamos optar entre 3 dificultades y un modo off-road, con vehículos mucho más inquietos. Si bien todo esto funcionaba de perlas, el punto fuerte del juego era la perspectiva que empleaba en sus carreras, ya que desde Taito decidieron que todo se viese como si estuviésemos en una grada enfrente del circuito y nuestra mirada siguiese desde la misma al vehículo en cuestión. Y aunque pueda parecer un detalle menor, esto consiguió que se asemejase y mucho a lo que realmente veía un competidor de este tipo de afición. Y es que ya habíamos tenido la suerte de jugar a joyas como RC Pro-Am de los míticos Rare, pero en una forma mucho más arcade. Aquí la diferencia es que estábamos más cerca de lo que podríamos entender como una simulación. También es cierto que el control, el uso constante de turbo, un peligro si no se emplea con tacto, y la facilidad de los controles hacen que sea realmente indistinguible de un arcade clásico como el antes mencionado, o inclusive parecido al mítico Super Off-Road. Pero en las formas, y exclusivamente en eso y en sus opciones de personalización y mejora, era un señor simulador para su época. Cabe destacar que aunque, como es lógico, en la versión doméstica no contaba con un mando de radiocontrol real, se valió del uso del DualShock para emularlo estupendamente, ya que al contar con 2 sticks analógicos era perfecto para representar el esquema de 2 palancas del que hacen uso la mayoría de controladores reales de este tipo, con un eje para la aceleración y frenado y otro independiente para la dirección. Por desgracia, fue un juego que llegó tarde a PlayStation, obteniendo unas ventas bastante bajas y muy poca repercusión. No por ello, que a veces confundimos las cosas, deja de ser un juego excelente, divertido y con un apartado gráfico y sonoro muy abultado. Quizá, pero por emplear esa cámara que os mencionaba tiene todo el sentido, el único punto flojo era que no contaba con un modo a 2 jugadores, lo que hubiese resultado en un juego mucho más completo y con un mayor sentido de la competición. Es un título que no tildaría de sobresaliente, pero sí de excepcionalmente original y notable en cuanto a todo lo que propone. La pregunta del millón, amo del metal, es si esta pequeña maravilla es para todos los públicos o está enfocada a usuarios con un perfil concreto. Ya sabe que, como en mi caso, algunos poseemos manitas de pollo y reflejos de koala. Pues mira, Ramón, es un juego al que cualquiera puede enfrentarse. Hay que acostumbrarse al tipo de control que presenta, ya que, como casi todos los juegos isométricos de esa época, necesitan de un poco de práctica, pero es realmente accesible y creo que cualquiera puede divertirse con él. La Virgen de Guadalupe y la Virgen del Pompillo me va a arruinar, señor Metalman. Cada vez que recomienda algo de este estilo voy raudo a comprarlo. Le amo y le odio a partes iguales. Yo también te quiero, Ramón, pero vamos finalizando. Si a mí me preguntáis, es un juego que me encanta por su simpatía, por su simpleza y porque a nivel de desafío está muy bien medido, y porque gráficamente es un título realmente bonito y muy particular. Siempre me ha parecido un juego destacable y con mucha personalidad dentro del catálogo de PlayStation, que dicho sea de paso, está a rebosar de joyas del videojuego. Y dicho esto, no me queda más que despedirme y daros las gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Espero que esta rareza al menos os haya llamado la atención. Hasta el próximo vídeo. ¡Saludos! ¡Saludos!
another. Third lap. Final stages of the race. Hang in there till the end. Is about to start, breaking the bounds of the snow-covered landscape. 3, 2, 1, go! It's still early in the race. You've still got time to turn things around. Second lap. Fine accelerator control is essential. 3, 2, 1, go! Second lap. Stage select. On road. Level select. First, you've got to race to the park. Try to complete the course within the time limit. 3, 2, 1, go! It's still early in the race. You've still got time to turn things around. Second lap. Midway through the race. Stay cool and try to improve your position. Final lap. Moving into the final stages of the race. Concentrate. This is a crucial stage.
Okay. 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 Step 3.